Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Hoy es viernes, entonces va por hablar un poco sobre una situación que se da de economía informal, que es la que salva hasta cierto punto el bolsillo de muchas familias, y es en torno a la economía de colmado, del colmado del barrio, que es diferente a la economía del supermercado. Recientemente hablamos aquí de los supermercados, pero claro, hacemos referencia a otro tipo de modalidad de negocios. Pero siempre que se ha hablado de la expansión de cadenas de supermercados hacia sectores populares, pues eso a veces llama la atención de los llamados colmaderos, que entienden que constituye una competencia que pudiera hacerlo desaparecer. Sin embargo, esa prédica fue dejada de lado, y aquí en los años 90, por ejemplo, cuando hubo una proliferación más amplia de extensión de cadenas de supermercados, de tiendas por departamentos que fueron expandiéndose y saliendo de las zonas específicas para irse hacia sectores más populares, pues entonces muchos comerciantes, detallistas, entendían que eso le podía significar una competencia grande. Sin embargo, los colmados lo que han ido evolucionando, pero aún así, también sin evolucionar y manteniendo la cultura o el método o el sistema de venta que mantienen principalmente en los llamados barrios carenciados, que son los barrios pobres, los barrios de clase baja, que hay gente que no le gusta que le diga que son de clase baja, pero bueno, son de clase baja, y aquí hay clase social alta, media y baja, entonces bueno, clase baja y la clase pobre. Pero en la época en que se comenzaron a programar los apagones con el asunto del PRA, programa de reducción de apagones y eso, del sector eléctrico, no sé quién fue que se inventó esto de ponerle a los barrios pobres barrios carenciados. Y entonces ese término se oye más bonito. Entonces, barrios carenciados, que son los barrios donde hay carencias, ¿verdad? Entonces, en los barrios carenciados está el colmado. Pero el colmado se diferencia al supermercado y por eso garantiza o tiene la garantía de clientes específicos que son fieles. Porque el supermercado, como quiera, está a distancia. Y si está a distancia implica que una persona que está en el barrio, si va a hacer una comprita en el supermercado, entonces tendría que disponer del motoconcho, del transporte, y el transporte le puede entonces implicar en términos de costo la diferencia del precio en que está comprando en el colmado o del precio en que está comprando en el supermercado. Pero aparte de eso, el colmado tiene otra ventaja, y es que el colmado vende al granel, no solo al detalle, sino al granel. Es un establecimiento donde la persona, la señora pobre, que tal vez el marido lo que le dejó fue, qué sé yo, 200, 300 pesos para que resuelva con la comida. Si tú vas con 200 pesos al supermercado, tú tienes la dificultad de que tú tienes que comprar alimentos no cocidos, previamente empacados con precios específicos. Y como son previamente empacados con precios específicos, tú consigues una funda de habichuelas de 2 libras, mínimo 2 libras. O una funda de habichuela de 5 libras, una funda de arroz de 5 libras, una funda de azúcar de 5 libras o de 2 libras. Si vas a comprar una latita de salsa o vas a comprar cualquier otro producto empacado, que entonces tiene empaques específicos con precios específicos, y de repente 200 pesos no te alcanza. Pero si vas con 200 pesos al colmado del barrio, entonces tú vas a comprar al granel. Y entonces tú pides tantos pesos de aceite y te lo venden entonces en una latica al detalle, no solo al detalle, sino al granel. Tú pides entonces o compras el aceite que tú necesitas y con los recursos que tienes disponibles. Entonces dame 10 pesos de salsa, dame 15 pesos de aceite, dame tantos pesos de salami, y entonces te lo cortan. Tú no vas a comprar en un supermercado un salami entero, tienes que comprar el salami entero, pero tú no puedes comprar, no, dame 20 pesos de salami, te dan un pedazo de salami. O sea, te lo venden al granel. O el queso. Entonces te parten el queso amarillo, fue un pedazo. Y entonces, como tienes la oportunidad de comprar al granel media libra de arroz, porque no puedes comprar una libra entera, o no puedes comprar 2 libras, o media libra de habichuela. El espagueti, señores, la pasta alimenticia, pero principalmente el espagueti, que tú tienes que comprar un paquete de 1 libra en el supermercado, pues entonces en el colmado te lo venden por pedacito, 1/4, hasta 1/8, te venden lo que tú quieras. Entonces esa venta al granel le permite a esa mujer o a ese hombre pobre ir con una cantidad específica de dinero y con eso armar una cena o armar una comida. No así decir que bueno, no, que yo voy a hacer una compra de 1,000 pesos, una compra de 500 pesos. No, tú no vas a hacer una compra. Yo voy a comprar una cantidad específica de productos al granel con esta cantidad disponible de dinero. Y entonces
El que va al colmado, por eso compra es a cantidad, con base en cantidad de dinero y no con base en cantidad del producto. Entonces tú por eso lo divides. Con estos 100 pesos. Yo recuerdo que yo tenía una vez en una empresa donde yo trabajaba que había un chofer, en los años 90, y el chofer decía, con 10 pesos yo hago una cena para 6 personas. Entonces, 10 pesos en esa época. Entonces le decía, no, porque yo voy y compro tanto huevos que me salen a tanto plátanos que en el colmado me cuestan tanto, y un tanto de aceite, y entonces yo, si tengo el gas ahí, yo hago una cena y come 4 personas, 6 personas. Y ciertamente así como se ve en la economía de sectores carenciados, porque se compra al granel. Pero también hay otra situación con el colmado, y que el colmado ofrece el crédito. Ustedes recuerdan que yo decía aquí que el supermercado es un negocio redondo, porque es un negocio que vende, que compra crédito y vende de contado. Entonces el colmado compra crédito y también vende a crédito a determinados clientes. Claro que a esos clientes le deben fidelidad, no solo el pago, sino la fidelidad. Entonces se utiliza en el colmado que el colmadero que te fía es el colmadero al que tú tienes que comprarle cuando tú tienes cuarto. O sea, en el barrio hay 3, 4 colmados a una esquina. Entonces hay un colmadero específico que es el que le fía a esa familia. Y entonces cuando esa familia consigue dinerito, va pagando la deuda correspondiente al fiado. Pero aparte de eso, cuando tienen dinero para comprar de contado y no comprar a fiado, no pueden ir a otro colmado a comprar de contado. Tienen que ir al mismo colmado donde se te fía, porque está la fidelidad del cliente. Entonces, espérate, cuando tú no tienes dinero, yo te doy crédito. Y sin embargo, cuando tú tienes dinero, te va a comprar a otro sitio. No, tienen que comprarlo aquí. Y si no lo compras aquí, entonces te corto el crédito. Y esa fidelidad con base a el crédito que se le otorga desde un colmado a determinadas familias en un barrio específico, esa fidelidad también se traduce en un dinamismo de esa actividad económica. Pero también hay otra situación, y es una situación, por ejemplo, que le da dificultad al Estado enfrentarla. ¿Por qué? Porque enfrentarla pudiera provocar que el remedio le salga más caro que la enfermedad. O que el remedio, en vez de curarle lo que pretende curar, provoque un mayor agravamiento de la enfermedad, lo que se conoce como la iatrogenia, que es la informalidad de un sector que se abastece de sectores que sí están en la formalidad. Por ejemplo, las empresas que venden alimentos industrializados, las grandes empresas de la República Dominicana que venden alimentos industrializados, salsa de tomate, aceite comestible, mantequilla y otros productos que son alimentos industrializados de la canasta básica. Son empresas formales, pero son empresas formales que le suplen a su vez a almacenes, que a su vez le suplen a colmados, y esos colmados entonces son informales en los barrios principalmente, porque a nivel de residencial ya aquí usted tiene en Piantini, en Naco, y usted tiene los colmados que tienen su delivery, cosas, la mayoría ya están registrados, tienen su RNC, aunque como quiera vendan en la informalidad y la gente no pide factura. Y la factura es una factura manual que tampoco te van a pedir, que factura con comprobante. Pero tienen ya un poquito más de formalidad porque están en lo claro. Ahora en los barrios no, los barrios son informales. Pero son informales que venden productos de empresas que son formales. ¿Cómo tú haces esa transición para tú hacer que el producto que pague impuestos hasta que llegue al consumidor final? Ahí es una dificultad. Y una dificultad que si el gobierno como Estado intentara intervenir para buscar formalidad ahí y para buscar recaudación en ese nivel de la economía, lo que pudiera es encontrarse con una situación de una crisis social que afecte la economía de ese sector, de esa clase pobre, pero que al mismo tiempo no les represente en términos de ingresos una gran cosa. Yo recuerdo que en la época del presidente Luis Abinader, del presidente Danilo Medina, cuando se aprobó la reforma aquella del 2013, la ley 253-13, esa reforma incluyó un cobro de un 1% de los ingresos brutos de las empresas informales. Un 1%. O sea, está bien, sigue en informalidad, pero pagan un 1% de tus ingresos brutos. Eso quiere decir que los salones de belleza, los talleres que están en los barrios, los colmados y todo eso, bueno, pagan un 1%. Pero eso generó de inmediato un grito. Porque no, espérate, yo no puedo pagar impuestos.
¿Cómo va a pagar impuestos si yo no tengo condición para pagar impuestos? Y ese grito social automáticamente hizo que el gobierno desistiera de eso. Pero el gobierno también lo que hizo fue que calculó, dijo, ¿qué me va a generar eso en términos económicos? ¿Me va a compensar el impacto social negativo que va a tener meterme en ese asunto? O recordar, por ejemplo, en la época en que Andy Dawarri le diseñó el paquetazo fiscal aquel al presidente Leonel Fernández y posteriormente se lo diseñó también al presidente Hipólito Mejía. Estamos hablando del presidente Leonel Fernández en la década de los 90 y luego entonces el presidente Hipólito Mejía. Esa Fundación de Economía y Desarrollo, mire, presidente, este es el paquete fiscal. El paquete fiscal incluía, por ejemplo, cobrar ITEVIS a los salones de belleza, cobrar ITEVIS en los salones de belleza. Y cuando Hipólito vio eso, Hipólito le dijo, pero tú te estás volviendo loco. A Andy Dawarri le dijo, tú te estás volviendo loco. ¿Y cómo cómo tú pretendes que yo le plantee a la doña del barrio que tiene su salón de belleza, y no solo eso, sino a las mujeres que son las clientas, que ahora van a tener que pagar un 18% de ITEVIS? Pues tú quieres que me den un golpe de Estado. O sea, hay aspectos de la informalidad que intentar llevar la formalidad se puede tornar más costoso de lo que se piensa. Y por eso entonces es que muchas veces los gobernantes tratan de ser cuidadosos con esas áreas, porque la inversión y el costo social que puede tener pretender llevar formalidad a esos niveles económicos no compensa, tienen un peso sobre la economía en sentido general muchísimo más negativo de la compensación que tú recibirías en forma de pago de impuestos. Y de ahí entonces que esos niveles pobres que tienen o viven en informalidad tienen una forma de dinamismo económico que genera a su vez ingresos para el Estado, pero ingresos que se tornan indirectos y no directos, porque intentar recaudar de manera directa impuestos en ese nivel social puede resultar más costoso que beneficioso.